Amén. Hebreos capítulo 4. Y leemos el verso 12 y el verso 13. Capítulo 4, el libro de Hebreos, verso 12, dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Debemos recordar, hermanos, que el escritor a los Hebreos había ocupado la mayor parte del capítulo 3 y el capítulo 4 en sí para exhortar, hermanos, a velar por la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Habíamos dicho, hermanos, que la palabra de Dios era más que una información o una historia, sino que se trata, hermanos, de la revelación de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, del programa de Dios para nuestra salvación. En los versos que hemos leído, hermanos, la palabra de Dios viene o es dado al creyente para que éste sea motivado a actuar de acuerdo a ese propósito revelado de parte de Dios en su palabra. Tenemos el ejemplo de la ley que ha sido tan incomprendida, hermanos, tanto por los antiguos como hoy en esos tiempos. Usted se ha fijado que hay iglesias que han caído en el legalismo, es decir, ya guardar otra vez la ley y todas esas cosas. Unos se han judaizado, ya se llaman, hermanos cristianos, judaizantes, mesiánicos y etcétera y etcétera. Pero la ley, hermano, en sí, cuando fue dada, hablando pues de actuar de acuerdo al propósito, a la voluntad de Dios, entonces la ley, hermano, fue dada para que el pueblo actuara en justicia y misericordia. Ustedes recordarán de los fariseos cuando se le acercaron a Jesús y le preguntaron cuál era el principal de la ley de Dios. Es decir, cuál era la raíz, el fundamento de la ley de Dios. Entonces el Señor Jesucristo les habló: amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo, hermanos, amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, la ley fue dada para hacer justicia y misericordia. Cuando dice no matarás, ¿qué te está diciendo? Ten compasión de tu prójimo. No adulterarás, ten compasión de tu prójimo. Así es. No robarás, ten compasión de tu prójimo. Sé justo, no codiciarás. Entonces todo ello lleva, hermanos, justicia y misericordia, donde está revelado, hermanos, la gloria de Dios. Por eso Jesús decía: sed perfectos como vuestro Padre Celestial
es perfecto. Hablando pues de la justicia, un Dios justo que hace salir su sol, que deja caer la lluvia sobre justos e injustos. Amén. Entonces, todo ello lleva, hermanos, a actuar. Ya como creyentes, somos llamados a obedecer. Otro ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le dijeron: aquí tu familia te busca, tu madre y tus hermanos. Entonces Él tomó eso para poner un ejemplo de actuar, de llevar del dicho al hecho. Entonces Él les dijo: ¿quién es mi madre? No es que estaba en contra de la mamá ni contra sus hermanos, sino que aprovechó la ocasión para enseñar y dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Inmediatamente él mismo da la respuesta y dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra y la ponen en práctica, es decir, la hacen. Eso es lo que Dios siempre ha esperado. ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿Qué espera de nosotros? Misericordia, justicia. Justicia, misericordia. Algo que no está en nosotros, en la carne, de ser justo, de ser misericordioso. Cuando agarramos a alguien, lo hacemos, hermano, hasta verlo sangrar completamente, ¿verdad que sí? No reparamos, hermano, no importa si nos llevamos a la propia familia, a quien nos tuvo, a quien nos engendró, con tal de poder satisfacer nuestro orgullo, egoísmo, ¿qué más? Satisfacer la carne. Entonces Jesús pone los parámetros. Dice, por ejemplo, el Espíritu Santo: enojaos, pero no pequéis, para no caer, hermano, en una situación de dureza, de injusticia e inmisericordia. Amén. Entonces, Dios, hermano, espera, al revelar su voluntad a través de su palabra, que actuemos de acuerdo a ella. Cuando, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo: hermanos, con respecto a la palabra de Dios, dice que la palabra es ¿para qué? Toda la escritura, dice, inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dan gloria a Dios. Entonces tenemos suficiente para entender, hermanos, que la palabra de Dios no es simplemente solo escucharla y darle su valor. Estuvo bonito, estuvo feo, hay cosas que no me gustaron, hay cosas que me gustaron. ¿Qué decís vos? Y el otro que anda más perdido que el que le preguntó: pues a mí me golpeó mucho, yo creo que me lo dijo a mí. Bueno, así lo sentí yo, pero yo pensaba que estaba equivocado. Parece que nos está tirando, dice. Entonces, con respecto, hermanos, con respecto a los lectores o sus oyentes, si es que la palabra, hermanos, el libro de Hebreo fue, hermanos, en una exposición, hermanos, era para advertirles que tuviesen cuidado. Y aquí lo que hace es una advertencia, hermano, a no caer en fingir la fe, porque Dios no puede ser engañado. Diríamos de otra manera, el peligro de caer en una falsa fe. La mayoría en eso anda y no se han percatado, porque justifican, igual que los fariseos, justifican sus malas obras, justifican, hermanos, su soberbia, hermanos, su ego, justifican, hermanos, su hipocresía, y no saben, hermanos, que están atropellando al otro. En el caso al prójimo, volvemos a lo mismo, misericordia. Y Jesús les dijo una vez
Dios lo que quiere, misericordia. Misericordia quiero. Justicia. Que seamos justos como Dios es justo. Y no me vengan con el cuento, hermano, no se puede. Difícil, estamos de acuerdo. Estamos en esta lucha de la carne. Pero no estamos solo en esta lucha. Tenemos al Espíritu Santo. Y tenemos la palabra de Dios, porque aquí está hablando que la palabra actúa en nosotros. Si nosotros, hermanos, la recibimos y estamos en la disposición de llevarla a la práctica, la palabra actuará en nosotros. Por eso dice que la palabra de Dios es viva, está viva. Y además de eso, es eficaz. Amén. Amén. Ese es pues el cuadro que se nos presenta aquí, hermano, en estos versos que hemos leído del capítulo 4. Verso 12, la primera parte dice, la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Para que entendamos esto, en Isaías 55, lo lee en su casa, dice que como el rocío o la lluvia, pues ahí dice la lluvia, ¿verdad? Como el rocío cae y la hierba, hermanos, crece, así su palabra no vuelve vacía. Es decir, la palabra tiene que caer en corazones dispuestos, no solo a oír, a recibir, sino llevarla a la práctica en todo. Llevarla a la práctica. La lluvia cae, la hierba crece. Es decir, que no cae en vano. Yo no sé si usted pues se ha fijado, no sé, pero usted mira, hermano, los árboles como amarillo, todo lleno de tierra en verano. En la primera lluvia, después que pasa la lluvia, se mira todo reverdecido. ¿Se ha fijado en eso o no? ¿Han tenido la oportunidad? ¿Se han dado la oportunidad de verlo? Sí, inmediatamente. Y uno, bueno, nosotros decimos, usando lógica y todo eso, qué agradecida es la naturaleza. A nosotros nos cae mal el lodo. Y después que pasa el lodo, viene el tierrero y nos cae mal también. No saben ni lo que queremos. Hoy es tiempo de tierra. Y sopla y la tierra y uno se cubre y se ensucia todo. Un desastre. Viene la lluvia y entonces ahora lodo. La naturaleza reacciona como nosotros hemos de reaccionar ante la palabra de Dios. Y por eso dice que es viva y eficaz. Actúa, opera de una forma eficaz. No es vacía, sino que llena, da respuesta pues y restaura. Cuando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice, renovad vuestras mentes, ¿con qué la debemos de renovar? Sino con la palabra dada por el Espíritu Santo o revelada por el Espíritu Santo. Es decir, cada vez que uno va leyendo, uno va renovando los pensamientos y cosas de las cuales nosotros pensábamos, hermano, que Dios estaría de acuerdo en lo que pensamos, en lo que actuamos, nos damos cuenta que no es así. Es decir, vamos edificando nuestra vida, vamos mejorando nuestra condición de vida delante de Dios para que seamos luz a los ciegos, para guiar a otros. Pero si nosotros cerramos nuestros corazones, nos disponemos nuestros corazones para recibir y obedecer la palabra, hermano, entonces un ciego guía a otro ciego, los dos se van a ir al abismo. Amén y amén. La segunda parte del verso 12, aunque leámoslo todo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y luego, ¿qué dice? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dos cosas. La palabra viene a ser, hermano, en primer lugar,
una radiografía, ¿verdad? El médico sospecha que ahí hay algo, la necesita confirmar con una radiografía. ¿Así es la onda? Hoy pues están las otras cosas que se usan, no solo la radiografía, pero entendemos ese caso. Entonces con la radiografía, sí, dice, sí, pero aquí hay otra cosa también, no solo eso. Esto no lo habíamos visto, eran sospechas, pero ahora está confirmado. ¿Para qué? ¿Para qué es? Para angustiar al cliente, ¿ah? Para angustiarlo. Prepárese lo que le voy a decir. Está en alita de cucaracha su vida. Anda más para allá que para acá. Vamos a probar con un medicamento. Uno sale. Ahora, ¿la intención es esa? ¿Esa es la intención? Así reaccionamos nosotros con la palabra de Dios. Nos resistimos y nos retorcemos todo y rechinamos los dientes y buscamos la forma de ¿qué? De justificar. En el caso con el médico queremos solucionarlo con otra cosa, ¿verdad? Y aparecen un montón de médicos en los compañeros de trabajo, en los compañeros de guaro, aquí entre los hermanos. Miren la hierba tal, las raíces tal y todo eso. Entonces, para evitar, hermano, el bisturí, entonces probamos la hierba, probamos esto y terminamos ahora con otro problema, ¿verdad? Nos resistimos. Y así nos resistimos con las palabras de Dios. No, ahí no estoy de acuerdo. Ahí no estoy de acuerdo. No. Voy a consultar con otro. Claro, busca el que anda más perdido, obviamente, ¿verdad? El que anda allá por fuera de la galaxia, como esa chimbomba que anda ahí, que se va a acercar y que en el 2100 no sé cuánto, hermano, se va a estrellar contra la tierra. Así que prepárense para que en esa época, hermano, usted esté preparado para el estruendo que va a producir ese choque. Ya ni vamos a estar ahí, no se preocupe. Sí, pero el caso está, hermanos, que aquí es lo que está diciendo el apóstol o el escritor, ¿verdad? Porque se atribuye más que todo a Apolos, ya lo dijimos, ¿verdad? Se le atribuye a él por la profundidad que él tenía con respecto, hermano, y la facilidad de exponer en la exposición de los estudios. Pero está hablando más que todo como cuando se usa un bisturí. Porque si bien es cierto, ya está la radiografía y todo, a la hora de operación es más grave todavía lo que se descubre. No sé si ha pasado eso en usted, ¿verdad? El bisturí, usted sabe que eso está, hermano, solo toca la piel y abre. Toca la segunda, abre. Toca la tercera y abre. Y se dan cuenta ahí que no era ni parecido a lo que se miraba ahí, ¿verdad? Pero ahí es donde viene la realidad de la enfermedad. La palabra de Dios es viva y es tan eficaz, dice aquí, que es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No dudemos de la palabra de Dios, no lo tomemos como un libro de historia, no lo tomemos como que Dios está diciendo queda en vos si querés o no querés, ¿verdad? Obviamente no queremos, la carne no lo quiere, nos resentimos inmediatamente. No me gustó eso y voy a ver si me voy para otro lado donde me hablen como yo creo, como yo pienso, ¿verdad? Que me satisfaga lo que yo pienso. Lo que usted debe entender es que la palabra no se vende, no está puesta, hermano, para ser sobornada, porque a Dios no se le puede sobornar. Es grave el asunto, queridos hermanos. Y por último, siempre en el verso 12,
dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que descubre los pensamientos más profundos que hay, hermano, en la mente y en el corazón. Los discierne, llega hasta la raíz. Nosotros podemos hablar cosas bonitas, ¿verdad? Y uno se equivoca, pues, ¿verdad? Se equivoca. Por eso los jóvenes se dan en la torre, las jovencitas se dan en el muro, chocan contra el muro. Porque se dicen por la apariencia, por lo que sale de la boca del hombre. Y eso lo dijo Jesucristo. No es lo que entra en la boca del hombre, lo que contamina, eso es lo que sale. Eso es lo que contamina. Entonces no se conoce a la persona, ¿verdad? Y como el diablo sabe, hermano, que estamos en el cuerpo y que el cuerpo le gusta ser manipulado y que le mientan, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado como mujer, como esposa, su marido nunca le llevó una flor, ¿verdad? Nunca. Y un compañero de trabajo de repente le regala una rosa. Usted lo agarra, le salen lágrimas, se sienta y dice, nunca, mi esposo que me diera, ¿verdad? Y el otro está ojo al Cristo, como el águila, ¿eh? Listo para agarrar la presa, o como la serpiente, ¿eh? Sintiendo el olor entonces, nunca. Qué lindo este hombre, dichoso este hombre, dichoso su esposa. Entonces aquí, no, yo no soy casada. Entonces, ¿verdad? Entonces, por eso dicen alguien que inmediatamente un noviazgo, inmediatamente la boda, como que se abre como donde están todos los animales, el corral. Le salen por todos lados, ¿verdad? Y el hombre se arrepiente. ¿A qué hora? Si aquí están todas. O la muchacha dice, si aquí están todos estos animales y yo con esta bestia. Qué importante es la palabra de Dios. Pero muchas veces reprimimos la palabra de Dios en nuestros corazones. Y le damos rienda suelta a las concupiscencias. Por eso viene el fracaso. La palabra de Dios es viva, actúa. No es una palabra muerta. En segundo lugar, es eficaz, porque llega a la raíz de los pensamientos en la mente del hombre y las intenciones del corazón del hombre. Y lo revela. Nos ayuda a nosotros también, nos ayuda. Porque esto es cierto, hermano, conocerse uno mismo es más difícil que conocer a la otra persona. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿Se ha dado cuenta usted tan diablo que es, pero usted cree que es un ángel? Que es un monstruo y no un corderito. ¿Le ha pasado eso ya? Pero le gusta ser la bestia. Ese es el problema. Ese es el engaño de la carne, precisamente. Discierne los pensamientos. Discernir es dónde está lo malo, dónde está lo bueno. Jesucristo dijo, no puede salir algo bueno, buen fruto del árbol malo, ni del árbol bueno puede salir malos frutos. Hay que ver ahí, y eso solo lo hace el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Por eso la importancia de la lectura de la palabra de Dios. No es para que usted sepa, hermanos, historia
¿verdad? Como se le enseña muchas veces a los niños. Hoy vamos a contar la historia del rey David. ¿Cuántos conocen la historia del rey David? Sí, yo vi la película y dice un niño, entonces, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la historia. Hoy vamos a hablar de la historia de una mujer tremendísima, maravillosa, como lo fue precisamente Ruth. Ruth, ¿va? Bien. Hoy vamos a contar la historia de Sansón. ¡Wow! El hombre que, hermanos, levantaba rocas y con sus brazos, hermanos, mataba leones, osos, fieras. Hoy vamos a contar la historia de, no son cuentos de historia, ¿verdad? Ya hasta Paquini han sacado la Biblia así, como cuento, y usted se lo compra a los niños, ¿verdad? Historias tergiversadas, para empezar. No, hermano, la palabra, confiemos en Dios, confiemos en su palabra. Confiemos en su palabra, confiemos en Dios. Jesucristo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son verdad. ¿Verdad? Sus mismos enemigos reconocieron, los enemigos de Jesús reconocieron que no había en el engaño en su boca y que todo lo conocía y que no se cuidaba de nadie porque conocía a todos. Así se lo dijeron sus enemigos. Porque Él es el verbo, la palabra viva, eso significa. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él conoce lo que pensamos y lo que hay en nuestros corazones. Si nosotros no permitimos que la palabra actúe en nosotros, opere en nosotros, nos moldee a nosotros, entonces nos va a pasar como le pasó. Acuérdense que esto era, hermanos, de acuerdo al ejemplo que había dado el escritor del pueblo de Israel. Nos va a pasar igual a ellos. Léalo conmigo en el capítulo 3, ahí donde está el capítulo 4, arribita. Ahí va a encontrar verso 17 y verso 19, al 19. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Cuidado. Estas cosas, es lo que está diciendo ahí. Estas cosas se escribieron para ejemplo y para amonestación nuestra. La palabra no está siendo dada de balde, como la hemos tomado, ¿verdad? Como que si está, va de todo lo que se dio, escoger lo que te gustó y escoger lo que no te gustó, ¿verdad? Porque somos libres. Jesús nos hizo libres, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Entonces usted puede escoger lo que le gustó y lo que no gustó. Ahí me gustó, esto no me gustó. No, se equivoca. No tiene por qué gustarle ni por qué no gustarle. Es la obediencia. Es la obediencia. Imagínese, Abraham salió sin saber para dónde iba, sin dirección, sin brújula. Así dice este escritor, por ahí lo vamos a encontrar. Se le llamó que dejara su parentela, sin nombre, sin apellido, hermano. Abraham, hijo de quién Judá era, no se sabía ahí donde llegó él. Nosotros sí sabemos, pero donde él estuvo morando, no se sabía. Porque el llamado fue que se negara a sí mismo. Negación a sí mismo. Y entonces viene la promesa: y haré de ti una nación grande, y tu simiente será de bendición para todas las naciones. ¿Se da cuenta de ese detalle? Lo que nosotros anhelamos
Dios está dispuesto a darlo. El problema de nosotros es que no queremos pagar este precio. Este precio. Aquí no es asunto si nos gusta o no nos gusta. ¿Usted cree que le agradó lo que estaba escribiendo? Ya lo dijimos. El escritor tocó un tema muy espinoso, Moisés. Los fariseos se lo dijeron al que se le habían abierto los ojos por el poder de Jesús. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero ese, porque así dijeron, ese, no sabemos ni de dónde es. Pero el hombre que había sido sanado de su ceguera, hermano, dijo, eso es lo maravilloso, que usted no sabe de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Y nunca se ha escuchado que un hombre le abra los ojos a un ciego. Aquí, o sea, aquí hay algo. Ese hombre no es un hombre, ¿cuál sería la palabra? ¿Ah? Ordinario, gracias, hermano. Ese hombre es extraordinario. Hay que escucharlo. Es lo que aconsejaba Nicodemo, es lo que aconsejaba José de Arimatea. Porque no lo escuchan. Está en la ley que debemos de escuchar a la gente antes de juzgarla. Porque sabían, hermano, que los iba a desarmar todo el Señor Jesucristo. Si ya los había desarmado cada vez que ellos llegaban con una, hermano, exposición, no les podían, hermano, contradecir. Y eso sucedía hasta de niño. Ustedes recordarán que encontraron sus padres adoptivos, no sé si así es la palabra, lo encontraron, hermanos, precisamente discutiendo con los maestros a los 12 años. Y se maravillaban del conocimiento que tenía ese niño. Y no digamos ahora, hermano, ya formado. Era un rabino. El mismo Nicodemo lo reconoció cuando le dijo rabino, maestro. Que era interinario en el sentido pues que no salió de los fariseos, gracias a Dios, ni salió de los saduceos que andaban más perdidos, gracias a Dios. Porque ahora se pide eso, ¿verdad? Se pide que el ministro, a ver de dónde salió, ¿verdad? Y pedir un currículo, hermano, del personaje, y darle pues también su, hermanos, su diploma, ¿verdad? Que alcanzó el grado, hermanos, de apóstol. Hoy les gusta que le llamen doctores, ¿verdad? Y así se identifica el doctor fulano de tal, ¿verdad? Ve, le voy a preguntar a ese que es bueno para los riñones, digo yo, no, si es pastor. Pero así son las cosas, nos encanta y menospreciamos aquello que nos muestra el camino que lleva a la vida. Claramente dice aquí, hermanos, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y les lo está diciendo a ellos, no sean rebeldes. Después que les expuso ese tema tan espinoso sobre Moisés, de decirles que Jesús es superior a Moisés. Ese tocar, hermano, un nido de alacranes ahí, hermanos. No sabemos cuál fue la reacción ahí, hermano, no se nos dice. Pero cuando se toca cosas espinosas, usted se ha fijado, hermano, cómo explota usted. Me voy, no me gustó. En vez de decir, hermano, gracias por lo que me dijo, pero quiero que me enseñe, por favor, ¿verdad? Explíqueme eso que usted me dijo, ¿verdad? Siénteme ahí y con la palabra de Dios, explíqueme. No, era la buena ocasión para alargarse, la buena ocasión para explotar, la buena ocasión, hermanos, para darle un poco a la carne, porque la carne pide. Amén. Cuidado con el peligro de caer en una falsa fe. Cuidado fingir. Cuidado.
mostrarnos con doble identidad. A uno le dice otra cosa, al otro le dice otra cosa. Son increíbles, hermano, increíbles. Ya con eso que dicen algo diferente al otro, es una mentira. Pero ni la persona que lo está dando, porque el que da una mentira lo llega a creer totalmente, cree en su propia mentira. Es lo que Jesucristo dijo, hermano, la escritura de que así mismo se mata el alacrán con su propio veneno, ¿verdad? Y le arroja la mentira a los otros. Y de acuerdo a quién es el personaje, este es entregado, entonces tengo que modificar lo que digo con este, porque este es entregado. Ahora voy con la hermanita, no, esta anda por los jocotes, entonces le puede decir la mentira a este, ¿verdad? Se la puede poner más gruesa todavía, ¿verdad? Porque anda buscando complacencia, ¿verdad? Que ella también se largue, como una venganza, ¿verdad? Y así, no, hermano, no. Dios es veraz, no le podemos mentir a Él, nos conoce todo. Conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestros corazones, sabe lo que hay ahí. ¿A quién engaña? ¿Para qué engañar al otro? ¿Para qué? ¿Para qué engañarse a sí mismo? Todavía estamos a tiempo, queridos hermanos, para que no nos pase, como se le dijo a estos, lo que le pasó a Israel en el desierto. No entraron, fueron liberados con poder. Cuando uno lee esas cosas o las mira por película, pues, porque no me va a decir que no las ha visto, se le viene al pensamiento y dice, me hubiera gustado ver ese mar, cómo se abría. Eso fue tremendísimo, ¿verdad, hermano? Pensar cómo se abrió ese mar. Y qué lindo haber estado ahí. De gracias a Dios que no estuvo ahí, porque se hubiera quedado en el desierto postrado. Mire la misericordia de Dios que naciera en estos tiempos. Sí. Pero nuestros pensamientos así son. Pensamos así. Cuando el Jordán retrocedió para que pasara, hermano, el pueblo de Dios. Es decir, eran tiempos de lluvia y el Jordán es la fuerza que tenía las aguas, no se podía pasar. Entonces se pidió que los sacerdotes avanzaran, ¿se acuerdan? Y cuando comenzaron a mojarse los dedos de ellos, entonces comenzó a detenerse el Jordán y comenzó a retroceder. ¿Qué tuviste, Omar? Que te abriste. Y tú, Jordán, ¿qué tuviste? Que retrocediste a la presencia de Jehová. Los montes humean a la presencia de Jehová. Y nosotros, vamos a ver, voy a examinar bien lo que dijo. Voy a profundizar ahí. Mentira. Como le digo, lo que busca es a otro más extraviado que él, ¿verdad? No va a buscar a alguien que sabe, alguien que anda realmente en las cosas de Dios, porque sabe que también lo va, ¿verdad?, a decir. Él busca complacencia, ¿verdad? Vamos a ver cuál disparatado. Busco el consejo. Vamos a ver quién. El hermanito. ¿Qué me aconseja usted, hermano? Bueno. Entonces aquí se pone como la chilindrina, hermano. Pero como pidieron la opinión, yo opino, dice, ¿verdad? Que debiera de callarse mejor. Mire, hermano, mejor sujetémonos a la palabra, hermano. Ni peque usted ni me haga pecar a mí, por favor. Pero no lo decimos, damos nuestra opinión. Confiemos en la palabra. Creámosle a la palabra de Dios. No la menosprecie. Es viva, actúa.
y es eficaz para tu vida. Pero si tú no la obedeces, te va a pasar lo que le pasó al pueblo que fue liberado de Egipto. No entraron a la tierra prometida. No pudieron. De miles y miles, solo 2. Y la segunda generación. La primera no entró. Fue la segunda generación. Cuidado, Dios no está jugando. No sigas tomando y echándote a las espaldas la palabra de Dios. Estás en grave peligro. Date cuenta de eso. Dios se ha revelado a tu vida. Has conocido a Jesucristo. Has experimentado su poder y sabes que Él murió por ti. Sabes que Él se sacrificó por ti porque te ama. Pero no va a tener por inocente al culpable. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Gracias, Señor. Gracias. A ti la gloria y la honra para siempre. Tócanos a todos. Y en verdad, como el rocío cae, la lluvia cae y la hierba crece, así opera en nuestros corazones, Señor. Creemos que tu palabra es viva y eficaz. Creemos en tu verdad, porque solo tú la tienes, Señor. Necesitamos tu guianza. Necesitamos ser conducidos siempre en el camino que lleva a la vida y no la que conduce a la muerte. Tócanos a todos, nuestra mente, nuestros corazones. Transforma, Señor, y levanta y restaura. En el nombre de Jesús, dígale gracias al Señor. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios?